Bienvenidos, amantes de historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida. Prepárense para embarcarse en un viaje emocionante. El sol abrasador del desierto mexicano castiga la piel de Juan, un hombre de 35 años con el rostro marcado por la vida en el campo. Sus ojos, antes llenos de un brillo soñador de quien anhelaba explorar el mundo, ahora reflejan una profunda desesperación. Está arrodillado en la arena agrietada, con sus manos callosas cubriendo el hocico de Esperanza, su caballo, que yace inerte. El sudor le corre por la frente polvorienta, mezclándose con las lágrimas que se empeñan en caer. El viento aúlla, trayendo consigo el pesado silencio de un futuro incierto. La escena es un crudo retrato de la impotencia humana ante la fragilidad de la vida, un contraste chocante entre la vastedad del horizonte que un día soñó alcanzar y la minúscula burbuja de sufrimiento en la que se encuentra. La respiración agitada de Esperanza resuena en el silencio desértico, un sonido que le rompe el corazón a Juan. El caballo, un cuarto de milla de pelaje castaño, antes imponente y lleno de vida, ahora se debate débilmente, sus ojos grandes y oscuros, nublados por el dolor y la fiebre alta. La silla y las alforjas tiradas a un lado, antes símbolos de aventura, son ahora un cruel recordatorio del sueño interrumpido. Cada movimiento agonizante del animal es una puñalada en el pecho de Juan, quien siente la vida de su compañero más fiel desvanecerse entre sus dedos. El calor implacable del sol se convierte en una carga insoportable, ampliando la sensación de asfixia y desesperación que lo consume. Juan murmura palabras inconexas, oraciones y súplicas, mientras intenta, en vano, hacer que Esperanza se levante. Le ofrece la poca agua que le queda, pero el caballo se niega, el agotamiento se apodera de su cuerpo. La imagen de su padre entregándole el potro, años atrás, surge en su mente, un doloroso flashback que intensifica la sensación de fracaso y pérdida. «No me dejes, amigo. No ahora, no así», susurra, con la voz entrecortada. Su rostro, antes endurecido por el sol y el trabajo, ahora está distorsionado en una máscara de profunda tristeza y angustia, revelando el alma de un hombre que ve su mundo desmoronarse. En un gesto desesperado, Juan levanta la vista hacia el inmenso cielo azul, un océano sin fin que parece burlarse de su sufrimiento. «Dios, si estás ahí, te lo imploro, no me lo quites, Él es todo lo que me queda». Frase resuena en el vacío, un grito primal de desesperación que rompe la barrera de su habitual contención. Es en este momento de humillación y vulnerabilidad extrema que la verdadera trama se inicia, ya no sobre la búsqueda de un mundo exterior, sino sobre la lucha por mantener vivo el pedazo de mundo que ya posee y que se le está escapando entre los dedos. Una pequeña pausa. Nuestro equipo está haciendo un sorteo de 2.500 pesos para ustedes que están siguiendo todo este crecimiento. Para participar, solo tienen que darle me gusta al video y comentar, contándonos cuál fue el mayor sacrificio que alguien hizo por ustedes. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. El pasado de Juan y el vínculo con Esperanza. El pasado de Juan era tan sencillo como la tierra que cultivaba. Creció en una pequeña granja en el México de los años 70, aprendiendo de su padre a respetar la naturaleza y a valorar la vida simple. Sin embargo, una inquietud silenciosa siempre lo acompañó. Veía los aviones rasgando el cielo y soñaba con lugares distantes, con una vida más allá de los límites de la granja. Esa búsqueda de algo más grande, de una aventura que llenara un vacío que él mismo no sabía nombrar, fue lo que lo impulsó a tomar el camino, dejando atrás la rutina, pero llevando consigo la memoria de su padre y la compañía inestimable de Esperanza. Esperanza, el caballo, no era solo un animal,
Era la extensión del alma de Juan, obsequio de su padre cuando aún era un potro. El caballo fue testigo de sus sueños y miedos. Sus ojos azules, ahora turbios por la enfermedad, siempre reflejaron la lealtad incondicional y la pureza de un ser que nunca conoció la malicia. La situación de abandono y dolor de Esperanza en medio del desierto, luchando contra una fiebre abrumadora, despertó en Juan un tipo de sufrimiento que nunca imaginó. Ver la fuerza y la vitalidad de su amigo desvanecerse era como ver una parte de sí mismo desaparecer. La dedicación de Juan en el desierto. En los días siguientes, Juan se transformó en un enfermero dedicado. Buscaba hierbas medicinales que apenas conocía. Usaba su camisa para enfriar la frente caliente de Esperanza con la poca agua que quedaba. «Aguanta, viejo. Ya hemos pasado por tanto juntos», susurraba, con la voz entrecortada por la emoción. Cada toque, cada caricia, era un diálogo mudo de afecto y desesperación. El vínculo que antes era de compañerismo, ahora se profundizaba en una simbiosis de vida o muerte. La vida. En el desierto ponía a prueba los límites de su resistencia física y emocional, pero él se negaba a rendirse. Los obstáculos externos eran implacables. La escasez de agua y comida era una amenaza constante. Algunos viajeros que se cruzaban con ellos, al ver al caballo debilitado, aconsejaban a Juan que lo sacrificara para no retrasar su propio viaje. «Un caballo enfermo es peso muerto, amigo. Piensa en ti», dijo uno de ellos, con una mirada pragmática y fría. Pero Juan respondía con una mirada: «Él no es un peso muerto, es mi familia». Sentía el juicio y la incomprensión de la sociedad, pero su decisión era inquebrantable. Su conflicto interno era igualmente abrumador. El miedo a perder a Esperanza era el miedo a perder una parte de su propia historia, de su infancia, de su padre. Un trauma antiguo, quizás el miedo a la soledad, se manifestaba con toda su fuerza. Cada latido débil del corazón del caballo reavivaba la duda. Debí haberme ido de la granja. ¿Era este viaje solo una ilusión? Se veía atrapado entre el deseo de un futuro desconocido y la dolorosa realidad de un presente que amenazaba con robarle su pasado. La lucha por la vida de Esperanza. La fiebre de Esperanza subía y bajaba en una cruel danza de esperanza y desesperación. Juan veía al caballo languidecer y la tensión aumentaba cada día. Contaba los huesos salientes bajo el pelaje antes brillante y sentía la angustia apretar su pecho. Noche tras noche velaba junto a Esperanza, compartiendo su manta, cantando canciones antiguas que su padre le había enseñado. La conexión entre ellos se volvía tan visceral que Juan sentía el dolor del caballo como si fuera el suyo propio. Recordaba las lecciones de su padre. Un hombre es tan bueno como el cuidado que tiene por los suyos. La tierra nos da el sustento, pero el afecto nos da la vida. Esas palabras resonaban en su mente, reforzando su determinación. Se vio en una situación en la que el dinero o el estatus social no valían nada. Solo la perseverancia y el amor podían salvarlo a él y a su amigo. Cada día que Esperanza mostraba una pequeña señal de mejora, aunque mínima, la llama de la esperanza se encendía nuevamente en Juan. El sol seguía castigando, y la sed era una tortura constante. Juan aprendió a racionar cada gota de agua, a buscar cactus para extraer un mínimo de humedad. Sus labios estaban agrietados, su garganta seca, pero no paraba. El dolor físico era insignificante comparado con el dolor emocional que sentía por Esperanza. La búsqueda de ayuda lo llevó a una aldea remota, donde la gente, desconfiada al principio, lo miraba con curiosidad, luego con una pizca de admiración por su devoción. Suplicó ayuda, un remedio, un consejo. «Mi caballo se está muriendo. Él es mi familia», le dijo a un viejo chamán, quien lo observó con ojos sabios y profundos.
El chamán le ofreció algunas hierbas y palabras de sabiduría. La cura está en tu corazón, no solo en la planta. Tu fe es el mayor remedio. Juan comprendió que su viaje ya no era sobre encontrar el mundo, sino sobre encontrarse a sí mismo a través del cuidado y el sacrificio. La noche decisiva. Las noches en el desierto eran heladas, y Juan abrazaba a Esperanza para compartir el calor de su cuerpo. Sentía la debilidad del caballo y en silencio le hacía promesas. Si vives, amigo mío, te prometo que nunca más te sacaré de aquí sin una buena razón. Viviremos nuestras vidas tú y yo, sin prisa, sin grandes ambiciones, solo con la paz que merecemos. La conexión entre ellos alcanzó un nivel de complicidad que trascendía la barrera entre especies. Era un lazo de almas. La tensión aumentaba a medida que los días se convertían en semanas. Las provisiones se agotaban y la salud de Juan también comenzaba a deteriorarse debido al agotamiento y la desnutrición. Se tambaleaba, pero no cedía. La mirada vacía de Esperanza se volvía más frecuente, y Juan sabía que el tiempo se estaba agotando. La esperanza se mezclaba con la desesperación en una danza angustiante. Cada amanecer temía lo que encontraría, pero cada atardecer agradecía por un día más junto a su amigo. Comenzó a hablar con Esperanza como si el caballo pudiera entender cada palabra, cada emoción. Recordó las historias de la infancia, las carreras en los campos verdes, el día en que su padre le regaló aquel potro lleno de energía. Siempre estuviste conmigo, Esperanza, en los buenos y en los malos momentos. No me abandones ahora. Te necesito, suplicaba, las lágrimas corriéndole libremente por el rostro cubierto de tierra. Era un desahogo del alma, una entrega total a aquel amor que superaba cualquier lógica. En una noche de tormenta furiosa, con el viento aullando como un lamento y los rayos rasgando el cielo oscuro, Esperanza empeoró drásticamente. El caballo gemía, su respiración cada vez más débil e irregular. Juan, empapado por la lluvia y temblando de agotamiento y frío, se arrodilló junto al animal, su rostro pálido y marcado por el dolor. Sabía que ese era el momento decisivo, el punto sin retorno. La desesperanza lo invadía, pero él se negaba a aceptar el final. Sintió el pulso débil de Esperanza en su cuello y una ola de terror lo dominó. «No, amigo mío, no ahora», susurraba, con la voz entrecortada por el dolor, mezclándose con los truenos que resonaban en la inmensidad. Con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, Juan comenzó a hablar, un monólogo visceral, cargado de todo el amor y sufrimiento acumulados. «¿Recuerdas, Esperanza? ¿Recuerdas cuando éramos solo un potro y un niño corriendo por los campos? Mi padre te dio para mí, dijo que serías mi fuerza, mi compañía, y lo fuiste, siempre lo fuiste». Su voz fallaba, pero él continuaba, cada palabra un esfuerzo doloroso. «Te prometí que te llevaría a ver el mundo, pero quizás el mundo que necesitaba ver eras tú, aquí mismo, a mi lado. Si me van a quitar todo, que me lo quiten a mí, pero no a él, no a quien nunca me dejó». Era un ruego desesperado, una entrega total al destino, un milagro en la tormenta. En el clímax de su súplica, cuando Juan aceptó la inminente pérdida, una figura apareció en medio de la tormenta, como una aparición. Era un viejo curandero, con un poncho gastado y una mirada serena, que parecía haber sido guiado por los vientos y la desesperación del hombre. Sin decir una palabra, el curandero se acercó a Esperanza, examinándolo con cuidado. Sus dedos experimentados tocaron el cuello del caballo, y de su bolsa sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro y un manojo de hierbas. El tenso silencio fue roto solo por el sonido de la lluvia y los débiles gemidos del animal. El diálogo transformador no fue con el curandero, sino entre Juan y su caballo.
ya que el curandero solo le entregó las hierbas. Mientras el curandero administraba la sustancia, Juan miraba a Esperanza y entre lágrimas pronunció: «No te puedes ir, no te irás, no sé vivir sin ti. Me enseñaste a amar, a ser paciente. Me enseñaste que la vida no se trata solo de ir lejos, sino de la profundidad de los pasos que damos juntos». Su voz, entrecortada, transmitía la más pura de las emociones, evidenciando su transformación. La búsqueda de sí mismo y la comprensión de que el valor de la vida reside en los lazos afectivos, no en las ambiciones materiales. Mientras el curandero terminaba de aplicar el remedio, Juan sintió un leve temblor en el cuerpo de Esperanza. El caballo respiró más profundo y sus ojos, antes turbios, parecieron ganar un ligero brillo. Curandero asintió con la cabeza, una sonrisa sutil en sus labios, y murmuró: «La fe de un hombre y el amor por su compañero mueven montañas». Poco a poco, la respiración de Esperanza se normalizó, y Juan sintió una ola de alivio y gratitud que lo hizo desmoronarse en lágrimas de felicidad. El vínculo entre ellos se consolidó no solo en el amor y el dolor compartido, sino en la fe de que la vida siempre encuentra un camino, especialmente cuando es alimentada por la devoción. Una nueva vida. Esperanza viva. Esperanza se recuperó milagrosamente. Poco a poco, la fuerza volvió a sus músculos y el brillo a sus ojos. Juan, transformado por la experiencia, ya no sentía la necesidad de conocer el mundo de la forma en que lo había imaginado. La verdadera jornada había ocurrido dentro de él, y el descubrimiento fue que la mayor riqueza no estaba en tierras distantes, sino en la profundidad de los lazos que cultivamos. Tomó una decisión. Regresaría a su granja en México, pero con un propósito renovado. Ya no un campesino en busca de aventura, sino un guardián, un cuidador. Su filosofía de vida había cambiado radicalmente, priorizando el amor y el cuidado por encima de cualquier ambición material. Al regresar a su humilde granja, Juan y Esperanza ya no eran los mismos. La casa de adobe, antes un simple refugio, se transformó en un rancho de acogida. Juan se dedicó a crear un espacio para animales enfermos y heridos, ofreciéndoles el mismo cuidado y amor que Esperanza había recibido. La noticia se extendió por las aldeas vecinas y pronto animales debilitados y necesitados comenzaron a llegar. Juan, antes un soñador solitario, se convirtió en un faro de esperanza en la comunidad, un ejemplo vivo de compasión y altruismo. Su decisión generó un impacto colectivo, mostrando que un único acto de bondad puede reverberar y transformar la vida de muchos. La granja, que antes parecía pequeña para los sueños de Juan, ahora era lo suficientemente vasta para albergar su nueva misión. Niños de la región venían a ayudar, aprendiendo de Juan sobre el respeto a los animales y la importancia de cuidar al prójimo. El rancho prosperó, no en términos financieros, sino en significado y propósito. Juan ya no sentía el vacío que lo impulsó a viajar. Había encontrado la plenitud en su propio patio, en la dedicación a los más vulnerables. El rescate emocional que él se proporcionó a sí mismo y a Esperanza ahora se extendía a innumerables otras criaturas. El legado de Juan, Esperanza. El desenlace de la historia es una visión esperanzadora del futuro. Juan, junto a un ahora anciano y sereno Esperanza, continuó su misión, viviendo una vida de propósito y satisfacción. Aquel que buscó el mundo descubrió que el mayor tesoro estaba en su propio corazón. La historia termina no con una gran revelación, sino con la quietud de una vida bien vivida, llena de significado y amor incondicional. El mensaje moral es claro: el mayor viaje de la vida no es hacia afuera, sino hacia adentro, y el amor en su forma más pura es la fuerza más poderosa que existe. 20 años pasaron desde que Juan y Esperanza regresaron a la pequeña granja en México.
El rancho, ahora llamado Esperanza Viva, se había convertido en un santuario para animales necesitados y un faro de compasión en la región. Cada amanecer, el canto de los gallos se mezclaba con el relincho de los caballos y el balido de las ovejas. Un coro armonioso de vidas salvadas y propósitos cumplidos. Juan, cabellos salpicados de canas y las marcas del tiempo en su rostro, aún caminaba por la propiedad con la misma pasión y dedicación, sus ojos reflejando una paz profunda que el mundo exterior nunca podría haberle dado. Su figura se convirtió en un ícono de bondad y perseverancia, un hombre que encontró su verdadero camino en el altruismo. Esperanza, ahora un caballo anciano con un pelaje más blanquecino y pasos lentos, era el patriarca silencioso del rancho. Pasaba sus días bajo la sombra de un árbol frondoso, observando la agitación a su alrededor, un testimonio vivo de la resiliencia y el poder del amor. Niños venían a visitarlo, acariciando su hocico y escuchando las historias de Juan sobre la jornada que cambió sus vidas. La presencia de Esperanza era un recordatorio constante del mensaje central de la historia, la importancia de valorar y cuidar lo que es realmente esencial, y que el amor incondicional puede superar las mayores adversidades. La filosofía de Esperanza Viva se extendió, inspirando a otros ranchos y refugios en regiones vecinas. Juan recibía cartas de todas partes, de personas que habían sido tocadas por su historia y que deseaban seguir su ejemplo. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y morado, un joven viajero de unos 20 y tantos años llegó al rancho llevando un potro flaco y enfermo. Sus ojos, llenos de desesperación y esperanza, recordaban a los de Juan en su propia juventud. «Con permiso», dijo el joven con la voz vacilante, «he oído hablar de este lugar. Dicen que aquí se encuentran milagros». Juan sonrió, sus ojos llenos de emoción. Reconoció en aquel joven la misma sed de aventura y el mismo desamparo que un día lo impulsaron. «Pasa, muchacho», dijo Juan, su voz tranquila y acogedora. «Aquí, la esperanza nunca muere». Condujo al joven y al potro al interior del rancho, cerrando el ciclo de la compasión y transmitiendo la antorcha del cuidado y la bondad a una nueva generación. La historia de Juan y Esperanza, que comenzó con una búsqueda egoísta, se había transformado en un legado de amor, probando que la verdadera riqueza está en compartir la esperanza y la compasión con el mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.